Super chino, 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 super chino. Me puse super chino porque tengo cara de chino. ¿Cómo están super rockeros, el cómico, amigas de YouTube? Espero que le estén pasando increíblemente bacán y si no, espero que estén mejor. Pero bueno, amigas y super rockeros, el cómic, espero que se encuentren de lo mejor posible. El día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal de Super Chino y estoy bastante contento porque tal como vieron en el título y en la portada del video, esta vez yo y mi gran amigo, el osito bonito verdecito, vamos a opinar de uno de los discos más icónicos e importantes de la historia del rock y de la música. Y por supuesto que estamos hablando de el The Wall de Pink Floyd, publicado originalmente a finales de 1979. Fue el último disco que Pink Floyd publicó en la prolífica década de los 70. Y bueno, como ustedes saben, si bien a mí me encanta Pink Floyd, yo no tengo planeado opinar de todos los discos de ellos porque no todos me gustan al mismo nivel. Hay algunos que me parecen que son más de mi interés que otros, mejor dicho. Y The Wall es uno de ellos, así que sí o sí en algún momento le iba a dedicar un video a The Wall, porque no solo se trata de uno de los discos más icónicos de la carrera de Pink Floyd, sino también porque este es a su vez una de las óperas rock más famosas de la historia. Y como ustedes saben, a mí me gustan mucho las óperas rock, son mi debilidad, y los discos conceptuales y todo esto. Bueno, este video está dedicado a mi amigo Matías, el cual le mando un saludo, el cual hace meses yo y él hablábamos mucho de Pink Floyd, de los Beatles sobre todo, y uno de sus discos favoritos de la vida es el The Wall. De hecho, siempre que lo veía estaba escuchando algún tema de The Wall en su celular. Entonces es uno de los discos favoritos de su vida y de hecho él me sugirió que yo hiciera un video opinando de The Wall, que siempre lo tuve pensado, pero como él me lo sugirió y más encima a mí me encanta el disco también, como que digamos que él aceleró un poco el proceso, así que este video está dedicado a mi amigo Matías y le mando un saludo. Y bueno, disculpa si es que me demoré caleta, pero bueno, espero que te guste este video, en el cual yo y el osito bonito verdecito vamos a opinar de todas las canciones de The Wall y también vamos a abordar un poco del concepto, como no nos iremos tan en la profunda, porque si lo hiciéramos el video sería muy largo. Además que The Wall, conceptualmente hablando, es un disco tan complejo y que abarca tantas cosas y tantos conceptos que realmente el video puede durar 1000 años. Y también yo creo que también The Wall es un disco tan profundo conceptualmente hablando que se da también para distintas interpretaciones. Entonces vamos a tratar de hacer como una pincelada de lo que dice cada canción conceptualmente para más o menos como entender el concepto básico de The Wall, por así decirlo. Y también obviamente nos centraremos en lo musical. Así que bueno, el osito bonito me va a ayudar a opinar de las canciones porque son muchas, pero voy a empezar a opinar de la primera, que sería In The Fresh, en la cual sinceramente, amigas y super rockeros, el cómic es uno de mis inicios de discos favoritos. Es una de las mejores introducciones de disco que he escuchado en mi vida. La verdad es que es alucinante. Para mí, un inicio más épico para The Wall, imposible, de verdad, imposible. Porque este tema tiene uno de mis riffs de guitarra favoritos de la vida. Es increíble cómo el disco empieza como nebuloso, casi silencioso, y de repente aparece la guitarra eléctrica tan oscura de David Gilmour. Y entra la banda completa de forma magistral. Y ese riff tan celestial y emocionante de ton, pau, ton, 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 ton. Es hermoso ese riff, la verdad es uno de los riffs favoritos de mi vida. Es increíble lo que David Gilmour hace con su guitarra en este tema, que hace riffs básicamente, pero son riffs tan contundentes y tan icónicos. Y la verdad es que definitivamente In The Fresh es una de mis canciones favoritas de The Wall y de Pink Floyd. Para mí no había mejor manera de empezar este disco. Para mí ese inicio te sumerge inmediatamente en el contexto del mismo y te absorbe. O sea, ese inicio de verdad que te absorbe y la verdad es que me encanta esos riffs de guitarra tan siniestros, épicos y oscuros. Es una introducción muy atrapante y por supuesto que me encanta cuando después para un poco el riff y canta
por unos segundos Roger Waters, que este es el disco de Roger Waters básicamente, o sea, inclusive este disco en algún momento se pensó que fuera un disco solista de él, y bueno, hay muchos conflictos respecto a eso, pero vamos a tratar de centrarnos más que nada en lo musical, pero es indiscutible que Roger Waters es el motor principal de The Wall, es el que hizo el concepto de The Wall, y es el que más aportó a The Wall básicamente porque es un proyecto que él empezó y que siempre el que más aportó a The Wall siempre fue Roger Waters. No es que los otros integrantes no aportaran nada, pero claramente, y ellos, los otros integrantes de Pink Floyd también lo reconocen, que realmente The Wall es una obra más que nada de Roger Waters, sobre todo en cuanto al concepto y a la composición de la mayoría de las canciones. Así que bueno, creo que no hay mucho que discutir sobre eso porque es casi un hecho, la verdad. Es un hecho histórico. Y la verdad es que, claro, es increíble porque en este disco, en la mayoría de los temas los canta Roger Waters, algunos también los canta David Gilmour, pero digamos que la guitarra de David Gilmour tiene bastante protagonismo en varias canciones y yo creo que una de las que más protagonismo tiene es In The Fresh, definitivamente. Y es increíble porque hace esa contrapartida entre Roger Waters y David Gilmour que queda de maravilla. Y para mí In The Fresh es una de las mejores introducciones de un disco de rock que he escuchado en mi vida y es una de mis canciones favoritas de Wall y de Pink Floyd, la verdad. Así que, bueno, el osito bonito verdecito va a opinar de la siguiente canción, la cual es... Gracias, Super Chino. Hola, super rockeros del cómic y amigas de YouTube. Soy el osito bonito verdecito y es un gusto estar en este video con Super Chino opinando de uno de los discos favoritos de mi vida y a su vez uno de los más icónicos de la historia del rock, que por supuesto es The Wall. A Super Chino se le olvidó hablar de la letra de In The Fresh, así que aprovecharé de hacerlo para empezar un poco a abordar el concepto de The Wall. El personaje protagonista de la ópera rock es Pink, el cual imagina una multitud en In The Fresh que lo sigue y también recuerda a su padre que murió en la guerra y hace un flashback a su infancia. Después seguimos con The Thin Ice. Aquí nace Pink, ya que escuchamos el lloriqueo de un bebé. Destaco la preciosa voz de David Gilmour, que tiene un canto casi maternal. Cuando canta Roger Waters, el ánimo cambia a uno más oscuro y siniestro. Y destaco mucho cómo vuelve el riff de In The Fresh de manera magistral. Queda en el momento preciso, pero más agudo. Es mi parte favorita de la canción, cuando regresa el riff de In The Fresh más agudo. Y conceptualmente hablando, esta canción habla de que la madre de Pink lo cría sola y por su cuenta, debido a que el padre de Pink murió en la guerra. Seguimos con Another Brick in the Wall parte 1. Como sabemos, Another Brick in the Wall parte 2 es la canción más famosa de The Wall y una de las más famosas de toda la carrera de Pink Floyd. Sin embargo, en la ópera rock hay 3 partes. La segunda, como dije, es la más famosa y la más icónica. Sin embargo, primero escuchamos la parte 1, la cual musicalmente es muy ambiental y atmosférica, es muy siniestra y tiene una magistral interpretación instrumental y manejo de la tensión. Realmente es alucinante escuchar esta parte 1 de Another Brick in the Wall. Conceptualmente hablando, nos cuenta que por la ausencia de su padre, Pink empieza poco a poco a crear un muro metafórico. Y es que sí, cada problema y trauma que Pink va teniendo a lo largo de su vida, lo manifiesta como un ladrillo en la pared. Y cada ladrillo que pone en el muro está cada vez más cerca de completarlo. Y eso se va a ir viendo a lo largo del disco y acorde se va desarrollando. Si tienes una pena que no te deja en paz, escribe en verso y prosa, castillo de cristal. Si algún día me perdonas, podemos conversar, pero si habrá más gente, me puedo alejar. Artefactos lúdicos, artefactos lúdicos, artefactos lúdicos, artefactos lúdicos.
Dame tu amor y paz para que nunca jamás vuelvas a manipular artefactos lúdicos. Y claro, después de la parte 1 de Another Brick in the Wall, tenemos un tema entre medio de la parte 1 y la parte 2, que sería en The Happiness Days of Our Lives. Que bueno, este tema perfectamente pudo haber formado parte, ya sea de la parte 1 o de la parte 2, sin embargo quedó como una canción individual entre medio, y debo decir que me encanta, es una de mis favoritas de The Wall. Es un tema bastante corto evidentemente porque es el tema encargado de conectar la parte 1 y la parte 2, pero me encanta porque es muy tensa, te pone en el contexto de lo que dice la letra, y personalmente el tema me pone muy nervioso, la verdad me pone nervioso, y la ejecución de la banda es impresionante. Me gusta este tema sobre todo por eso, por la tensión que maneja, porque me pone nervioso, y por la ejecución de la banda que es impresionante, se escucha muy limpia y nítida. La línea de bajo de Roger Waters y su coqueteo con la batería de Nick Mason me deja sin aliento. Es impresionante cómo interactúan instrumentalmente los dos, y la verdad es que es mágico este momento, porque The Wall fue un disco que se hizo con muchas tensiones entre los integrantes. Cuando se hizo The Wall todo el mundo odiaba a Roger Waters dentro de Pink Floyd, y había muchas tensiones en la banda y todo eso, pero es increíble que a pesar de todas las tensiones que tenían a nivel personal y de egos y de sus personalidades, es increíble que musicalmente suenen tan increíbles incluso en este momento tan difícil para la banda, porque fue muy complicado hacer The Wall. Sin embargo, musicalmente Pink Floyd tenían una simbiosis y una magia única, especial entre ellos, que muy pocas bandas tenían, la verdad. Que para mí eso es lo que hace que Pink Floyd haya sido una de las bandas más importantes en la historia de la música. Y bueno, volviendo a The Happiness Days of Our Lives, la verdad es que este gran trabajo instrumental se completa perfectamente con la interpretación vocal de Roger Waters, que es muy carismática y se conecta magistralmente con We Don't Need No Education, que bueno, es la parte 2 de Another Brick in the Wall, que todo el mundo la conoce, es una de las canciones más famosas de Pink Floyd y de la historia del rock. Y la verdad es que es la versión más conocida de las tres partes, evidentemente, como dijo el osito bonito verdecito. Es icónica a más no poder. Destaco la brillante guitarra de David Gilmour, la base rítmica de Roger Waters y Nick Mason, en el bajo y batería respectivamente. La melodía vocal de Roger Waters es icónica y pegajosa, muy comercial. Los coros de niños son sublimes, son inolvidables. La verdad es que esos coros de niños realmente le dan una epicidad a la canción fantástica. Y lo que más me gusta de este tema es el solazo tan blusero que David Gilmour se lanza a los 2 minutos con 11 segundos, perdón, que sí, es un solazo muy blusero. Eso me gusta, que es muy, pero muy blusero, y como que hace que el tema sea como más, como rico en influencias, por así decirlo. Y bueno, conceptualmente hablando de las dos canciones de las cuales acabo de opinar, en The Happiness and Days of Our Lives nos cuenta que Pink, al crecer, es atormentado en su escuela por profesores crueles, abusivos y tiránicos, y después en Another Brick in the Wall parte 2 nos cuenta que estos traumas se transforman en ladrillos metafóricos nuevamente. O sea, si Pink anteriormente había creado ladrillos metafóricos, sus primeros ladrillos fueron por la ausencia de su padre, creó otros ladrillos más por lo crueles que eran los profesores con él y lo crueles que eran los profesores en su colegio. Entonces, así poco a poco Pink cada vez va añadiendo más ladrillos a su muro metafórico. Ando como loco, 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 ando como loco. ¿Qué me pasa? Todos mis esfuerzos fracasan. Hoy
solo quiero volver a la normalidad. Ando como loco, ¿qué me pasa? Todos mis esfuerzos fracasan. Hoy solo quiero volver a la normalidad. Y llegamos a una de mis canciones favoritas de The Wall, que sería Mother. La verdad es que es una preciosa composición de voz y guitarra acústica, mayormente el tema es eso, con un Roger Waters interpretando a un curioso e infantil Pink y con un David Gilmour interpretando a su madre en cuanto a su interpretación vocal y al concepto del disco, claro. La verdad es que debo decir que a lo largo de The Wall a David Gilmour tiene una voz tan dulce que le queda muy bien el rol de madre, el rol maternal le queda muy bien. Ya lo habíamos escuchado un poco en ese rol en The Thin Ice y en Mother le queda fantástico, o sea, a David Gilmour le queda muy bien el rol maternal, vocalmente hablando. Y bueno, mi parte favorita de Mother, que es más o menos todo el rato igual, la verdad, mi parte favorita es cuando el tema se rompe con el celestial solazo de justamente David Gilmour, que escuchamos a los 2 minutos con 52 segundos, que es muy épico y es muy climático también. Y bueno, conceptualmente hablando, Mother nos cuenta que Pink ya es adulto y tiene un flashback de su infancia en el que recuerda que su madre lo sobreprotegía mucho. Y esto impidió que él pudiera desarrollarse como hubiera querido. Pink fue muy sobreprotegido por su madre cuando era niño. Entonces eso es lo que nos cuenta Mother. Y a continuación el osito bonito verdecito va a opinar de las siguientes canciones de The Wall. Muchas gracias, Super Chino. The Wall continúa con Goodbye Blue Sky, la cual representa muy bien los traumas de la guerra de un niño, en este caso de Pink, que recuerda los bombardeos alemanes, con una dulce melodía de guitarra que se deforma en algo oscuro, perverso y perturbador. Creo que es una metáfora musical preciosa y poética. Destaco también la gran interpretación vocal de David Gilmour, que me conmueve. En este punto, si se fijan, Pink ha ido acumulando más ladrillos, ya que el hecho de que su madre lo protegiera mucho cuando era niño también es un motivo para que Pink añada más ladrillos en su muro. También estos traumas de la guerra de cuando era niño también hace que Pink agregue más ladrillos. Por eso es que cuando llegamos a Empty Spaces, la octava canción de The Wall, Pink ya está casi a punto de completar su muro. Empty Spaces, musicalmente hablando, es corta pero intensa, muy oscura y siniestra. Es impresionante cómo maneja la tensión, poniéndote nervioso y conecta magistralmente con la rockera Young Lots, la cual es una de las canciones más famosas y a su vez rockeras de la ópera rock de The Wall. Definitivamente es una de las mejores canciones. Tiene una gran interpretación vocal. La música refleja muy bien lo que cuenta la letra, ya que nos cuenta que en la gira que Pink estaba haciendo por Estados Unidos, ya que recordemos que Pink es una estrella de rock con su banda, se encuentra con una groupie. Y la verdad es que destaco mucho la exquisita base rítmica de Roger Waters en el bajo y de Nick Mason en la batería, que es fantástico lo que hacen juntos. Y por supuesto que también destaco el solazo de David Gilmour, que es brutal. Y la verdad es que es increíble este tema, es muy bueno. Como dije, es uno de los temas más comerciales y más rockeros de The Wall. Y uno, este tema perfectamente puede sacarlo de la ópera rock y puede ser un sencillo o algo así, o puede incluirse en un grandes éxitos de Pink Floyd, pero dentro de la ópera rock queda fantástico porque los dos temas anteriores eran muy tensos y manejaban muy bien la tensión y eran bastante oscuros, sobre todo Empty Spaces. Entonces como que John Lotz como que rompe esa tensión un poco, entonces la rompe un poco con rock and roll básicamente. Y bueno, a continuación el osito bonito verdecito va a opinar de las últimas canciones de lo que sería el disco 1 de The Wall, ya que recordemos que como The Wall es un disco muy largo, está dividido en disco 1 y disco 2. En este caso yo lo tengo en una edición en CD,
en 2 CDs. El osito bonito verdecito va a opinar de las canciones que finalizan la primera mitad de The Wall. Gracias, Super Chino. Seguimos con One of My Thorns, la cual conceptualmente hablando nos cuenta de que, bueno, algo que se nos había olvidado mencionar ahora que me doy cuenta es que se nos olvidó mencionar que Pink de adulto está casado y al enterarse de que su esposa lo está engañando, Pink decide llevar a esta groupie que Super Chino mencionó anteriormente a su hotel. Sin embargo, termina dándole un ataque de ira y destruye las cosas de su pieza. Personalmente, esta es una de mis canciones favoritas de The Wall, porque para mí se conecta mucho lo que es la música con la letra, ya que el tema empieza suave, para luego explotar. Claramente cuando el tema explota es cuando a Pink le da el ataque de ira. Sin duda es una de las mejores y más importantes canciones de la ópera rock, al reflejar a la perfección la locura y fragilidad mental y emocional de Pink. Luego continuamos con Don't Leave Me Now. Si pudiera describir esta canción en una sola palabra, musicalmente hablando, sería inquietante. Tiene una atmósfera musical perfectamente lograda. Oímos perturbadores alaridos de Roger Waters y de repente aparece la guitarra de David Gilmour que nos lleva a las estrellas. Aquí se nos cuenta que luego del ataque de ira que sufrió Pink, la groupie salió corriendo y Pink se quedó solo en la pieza de su hotel y se siente atrapado y empieza a recordar a su esposa. Esto es la gota que derrama el vaso para que Pink finalmente complete su muro. Esto se escucha en Another Brick in the Wall parte 3, la tercera parte de la trilogía de los temas Another Brick in the Wall. Esta versión cierra la trilogía y es mucho más siniestra y explosiva que las anteriores, representando a la perfección que Pink completó el muro y se volvió loco. Y finalizamos la primera mitad del disco con Goodbye Cruel World, la despedida de Pink al mundo real, para sumergirse dentro del muro. Pink, al completar el muro, logra un aislamiento total con todo ser humano de la realidad. Por eso podríamos interpretar que muchas cosas que se nos cuentan en las letras del segundo disco de The Wall, o sea, de la segunda mitad del disco, muchas de ellas probablemente sean alucinaciones de Pink o cosas que él se imagine una vez ya completado el muro. Un día en la cárcel es lo peor, ni querrás hablar ni encarar tu destino en ese horrible lugar. Y es que un día en la cárcel es lo peor, ni querrás hablar ni encarar tu destino en ese horrible lugar. Y bueno, a continuación vamos a empezar a hablar del resto de las 13 canciones de The Wall, que serían la segunda mitad del disco, que sería el CD 2. Bueno, yo lo tengo en CD, por eso le digo CD 2. Esta segunda mitad de The Wall empieza con la que para mí es una de las mejores canciones, no solo de la ópera rock, sino también de toda la carrera de Pink Floyd, y estoy hablando de Hey You, la cual, amigas y super rockeros, el cómic, sin exagerar, es una de mis canciones favoritas de la vida y claramente es una de mis canciones favoritas de toda la carrera de Pink Floyd. Si se fijan, como The Wall, en su concepto y las letras y las temáticas que maneja son tan crudas, tan oscuras y tan densas, claramente el disco también es bastante denso y es bastante oscuro. Por eso es que en The Wall encontramos muy poco a ese Pink Floyd con atmósferas soñadoras, a ese Pink Floyd como más parecido al Pink Floyd del Dark Side of the Moon, por ejemplo. O sea, musicalmente es muy diferente. Sin embargo, yo creo que una de las pocas canciones de The Wall en donde podemos volver a escuchar ese Pink Floyd soñador es Hey You. Para mí, Hey You es una canción que perfectamente pudo haberla tocado el Pink Floyd de Dark Side of the Moon, la verdad, porque tiene toda esa esencia. En esta canción, conceptualmente hablando,
Pink Floyd, perdón, el personaje de Pink, apenas haber creado el muro, empieza inmediatamente a cuestionarse de sus decisiones. Y la verdad es que, claro, la letra como que apela mucho con la sensibilidad del tema musicalmente hablando. Definitivamente destaco el solazo de guitarra de David Gilmour, que es alucinante, es muy emocional y me produce mucho sentimiento en lo personal. Mi momento favorito es lo que escuchamos a los 3 minutos con 55 segundos. Me gusta mucho cuando Roger Waters le pone más intensidad a su forma de cantar. Este tema más épico no podía ser. Lo que me gusta mucho es que primero canta David Gilmour y después Roger Waters. Según tengo entendido, no se ponían muy de acuerdo en quién iba a cantar qué tema. Por eso es que en algunos temas The Wall canta uno y después otro. Y para mí esto fue una excelente decisión porque hace que la banda se sienta más unida, a pesar de que en ese momento estaban muy peleados y había muchas tensiones. Pero hace que la banda se sienta más unida y hace que se sienta más como un trabajo de equipo y hace que se sienta más épico también. Y hace que no se sienta solo como un disco solista de Roger Waters, que mucha gente piensa que The Wall es así. Pero el hecho de que en una sola canción cante David Gilmour y después Roger Waters le da muchísima más magia de lo que uno podría pensar. Después seguimos con una de las canciones que sinceramente menos me gustan de The Wall, que es Is There Anybody Out There, que me gusta mucho el título. Aquí se nos cuenta que Pink está encerrado en su habitación de hotel, pero musicalmente para mí este tema creo que es lo más cercano a lo que hay en The Wall a considerarlo relleno. Disculpen si es que a alguien le gusta esta canción, pero para mí esta canción es algo muy cercano a relleno, sinceramente. Aunque el arpegio de guitarra es bonito, pero para mí no justifica que sea una canción por sí misma. Para mí, Is There Anybody Out There pudo haber estado perfectamente al principio de Nobody Home, que es la siguiente canción del disco. Pero bueno, es una opinión personal. De todas formas, no está mal Is There Anybody Out There. Simplemente que se me hace un poco innecesaria dentro de la lista de canciones y para mí pudo haber estado perfectamente, pero pudo haber sido el principio de Nobody Home, en mi opinión. Pero bueno, a continuación el osito bonito verdecito va a opinar de Nobody Home. En Nobody Home se nos cuenta que Pink se siente deprimido y decide recurrir a sus posesiones materiales para sentirse un poco mejor. Musicalmente hablando, Nobody Home tiene una preciosa musicalidad y tiene una muy bonita combinación de acordes de piano que acompañan la voz de Roger Waters. ¿Cómo será? ¿O cómo fue? Es la pregunta que nunca podré resolver. ¿Acaso ya pasó? ¿O pasará? Es la razón por la que no puedo vivir en paz. El mejor día de mi vida, ¿cómo será? Es mi mayor pregunta y necesito respuesta. Sé que esto te disgusta. El mejor día de mi vida, ¿cómo será? Es mi mayor pregunta y necesito respuesta. Sé que esto te disgusta. Y bueno, yo creo que esta parte de la ópera rock, desde Is There Anybody Out There hasta antes de Comfortably Numb, pienso que es quizás la parte más débil del disco, tanto a nivel musical como a nivel conceptual también, porque es un poco complicado entender esa parte a nivel conceptual. Pero aún así, esa parte tiene una canción que en lo personal me gusta mucho, que es Vera, en la cual se nos cuenta que Pink tiene el deseo de volver a conectarse con sus orígenes. La verdad es que este tema es muy cortito y perfectamente pudo haber estado conectado con el siguiente, que se llama Bring the Boys Back Home. Para mí debieron haber sido solo una, sinceramente. O debieron haber sido una y con un slash, Vera slash Bring the Boys Back Home, como lo hace Paul McCartney en sus discos solistas o con Wings, que junta 2 o 3 canciones y les pone como slash en los títulos, en el caso de que tengan títulos distintos, como lo hizo con Onkel Albert y el otro tema, en el Ram, por ejemplo. Yo creo que eso Roger Waters debió haber hecho aquí en The Wall, pero bueno, de todas formas, Vera es un tema bastante cortito, que tiene personalmente una de mis melodías favoritas de la ópera rock. La melodía vocal que canta Roger Waters es muy bonita y me conmueve, y me gusta mucho la interpretación vocal de Waters.
y los acordes que lo acompañan. Y objetivamente hablando, Vera no es una de las mejores canciones de la ópera rock definitivamente. Sin embargo, a mí en lo personal me gusta bastante, pero es algo muy personal. No voy a decir que es una de las mejores canciones del disco porque me gusta a mí. Después Vera se conecta directamente con Bring the Boys Back Home, en la cual Pink tiene recuerdos de la Segunda Guerra Mundial, en la que recuerda que la gente pedía que los soldados regresen a casa. Y bueno, me gustan mucho los coros al estilo ópera de Bring the Boys Back Home, que son como muy exagerados quizás, pero están muy buenos. Se conecta muy bien con Vera, pero para mí, tal como dije, era un poco innecesario que este tema fuese una canción separada de Vera. Para mí debieron haber sido juntas, y para mí Bring the Boys Back Home debió haber sido la coda de Vera, y debieron haber estado las dos juntas con un slash, como dije, porque las dos son muy cortitas y conceptualmente hablando también aportan muy poquito. Entonces yo siento que las dos juntas y conectadas habrían tenido más fuerza quizás. Pero bueno, a continuación el osito bonito verdecito va a opinar de una de las canciones más legendarias de la historia del rock y de la música, que sería... Gracias, Super Chino. Y así es un verdadero placer para mí ser el encargado de opinar de Comfortably Numb, porque además de ser una de las mejores canciones de la ópera rock y de la carrera de Pink Floyd, también lo es de la historia del rock y de la música. La verdad es que perfectamente puede ser la mejor canción de la ópera rock a nivel musical. Es una obra maestra, con un trabajo instrumental soñador y unas voces simplemente celestiales de Roger Waters y David Gilmour. Cada uno canta la mejor parte que le pudo haber tocado. Lo que hace David Gilmour con su guitarra en esta canción es impresionante. Es la cereza sobre el pastel. Tal como Super Chino había dicho, en The Wall no escuchamos canciones tan soñadoras y bellas como lo hacía Pink Floyd en el Dark Side of the Moon. Una de las pocas es Hey You, y otra para mí que tiene esa esencia soñadora es Comfortably Numb, la cual tiene esa aura de Dark Side of the Moon, en mi opinión. Y conceptualmente hablando, Comfortably Numb nos cuenta que Pink vuelve al presente y sus gerentes lo encuentran en su pieza de hotel inconsciente y llaman a un paramédico para que le inyecte algo para que pueda actuar en uno de sus conciertos. Vivir la esencia del rock and roll es lo que quiero yo. Vivir la esencia del rock and roll es lo que deseo. Vivir la esencia, vivir la esencia, vivir la esencia del rock and roll. Vivir la esencia, vivir la esencia, vivir la esencia del rock and roll. Y así es, luego de la épica e insuperable Comfortably Numb, seguimos con una canción que tal vez objetivamente hablando no sea de las mejores, pero a mí me gusta bastante por un motivo muy en específico. Estoy hablando de The Show Must Go On, que así es, se llama igual que la canción de Queen, del Innuendo, pero The Wall es más antiguo que el Innuendo, así que en realidad la canción de Queen se llama como el tema de Pink Floyd, deberíamos decir mejor. De todas formas, obviamente para mí, o sea, no es por comparar las canciones, pero The Show Must Go On de Queen obviamente es mucho mejor que esta, pero bueno, son dos canciones completamente diferentes, porque The Show Must Go On, la de The Wall, no representa uno de los pesos pesados de la ópera rock ni nada por el estilo a nivel musical. Conceptualmente se nos cuenta que Pink logra hacer una actuación increíble en el escenario, que deja a todos fascinados, y la verdad es que The Show Must Go On, la de The Wall, representa uno de mis momentos preferidos de la ópera rock, porque es una pieza celestial con un impecable trabajo de coros al más puro estilo de los Beach Boys. Y para mí no es para nada descabellado decir de los Beach Boys, porque en este tema participan integrantes de los Beach Boys en los coros, así es. Entonces imagínense, este es una colaboración entre Pink Floyd e integrantes de los Beach Boys, así que maravilloso. Ustedes saben que los Beach Boys son una de las bandas que mejor coros saben hacer, junto a Queen. Qué curioso que justo The Show Must Go On la hizo Queen, y Queen es una banda que también hizo grandes coros de ópera en los 70, pero bueno, muy curioso. Pero claro, los Beach Boys eran los indicados para hacer los coros junto a Pink Floyd,
en The Show Must Go On de The Wall. Después de la preciosa The Show Must Go On, volvemos al principio, nuevamente con In the Fresh, un épico reprise de la canción que inició todo. Aquí, Pink se imagina que es un dictador fascista y que tiene toda una multitud que lo alaba y lo sigue en sus locuras. Para mí, este épico reprise de In the Fresh aparece en el momento preciso, funcionando como clímax de la obra completa, ya que volvemos al inicio. Me gusta mucho los coros que le responden al Pink dictador, que los oímos a los 2 minutos con 42 segundos. Definitivamente este reprise de In the Fresh es tan épica como la primera versión que escuchamos al principio. En Run Like Hell, Pink ataca a las minorías étnicas. Este tema, musicalmente hablando, se trata de uno de los clásicos de la ópera rock, con una base rítmica casi de música disco, que estaba muy de moda en esos tiempos. Como saben, Kiss hizo eso en I Was Made for Loving You. Y también lo hizo Queen posteriormente en Another One Bites the Dust. Muchas bandas de rock empezaron a implementar ritmos de música disco en sus canciones, que la música disco estaba muy de moda en esos tiempos, a finales de los 70. Destaco la sonoridad de las guitarras, que es muy peculiar y muy característica de Run Like Hell. Ese hombre morado me ha separado de la vida y mi mamá. Con su cuchillo en mano ha decorado de rojo este lugar. No me rescates, mi estado es muy grave, solo déjame descansar. No quiero vengarme, me quedo con que antes mi vida fue buena. Y bueno, llegamos a ya las últimas 4 canciones de la ópera rock de The Wall. Y yo voy a opinar de una de mis canciones favoritas del disco, que sería Waiting for the Worms. Waiting. Que la verdad es que me encanta este tema. Aquí se nos cuenta que Pink realiza una manifestación en Londres, se vuelve completamente loco y recordemos que aquí Pink está en modo dictador y claro, creo que musicalmente el tema traduce muy bien lo que dice la letra. La verdad es que es uno de mis momentos preferidos de la ópera rock porque me gustan mucho los épicos coros que acompañan a Pink y la parte del megáfono es mi parte favorita de la canción definitivamente, queda como anillo al dedo y me gusta mucho cuando al final va agarrando tensión y va agarrando tensión y va sumando sonidos y ruidos y más y más y más y es como una masa que se va sumando en el sonido, cada vez se incluyen más ruidos, gritos, instrumentos, de todo, y se añade más tensión y se conecta magistralmente con Stop, que es como un punto de inflexión dentro de la ópera rock y también dentro del personaje de Pink, de su desarrollo como personaje. Porque aquí la alucinación de Pink finaliza y suplica que todo se detenga y que pare esta locura. Él quiere volver a la normalidad, entonces este es el momento en el que Pink se da cuenta que realmente está mal. Y a continuación el osito bonito verdecito va a opinar de las 2 últimas canciones de The Wall. Gracias, Super Chino. Llegamos a una de mis canciones favoritas de la ópera rock, que sería The Trial, el cual es el juicio final que se le hace a Pink. Aquí, Pink vuelve a sentir sentimientos humanos, en este caso, la culpa, y es sometido a un juicio en el que debe enfrentarse a todos sus traumas ya vistos a lo largo de la ópera rock. Por ejemplo, aquí regresan los coros de niños,
y también regresa el profesor tiránico de The Happiest Days of Our Lives. La verdad es que The Trial me encanta, ya que tiene una admirable interpretación vocal de Roger Waters, que resalta sobre una exótica y circense interpretación. El juez llega a la conclusión de que Pink derrumbe el muro de una vez por todas, y eso es lo que sucede en Outside the Wall, el cual termina el disco de forma épica y magistral. El final de Outside the Wall se dice la frase "no es aquí donde entramos", que se conecta directamente con el inicio del disco, demostrando que el concepto de The Wall es algo completamente cíclico que puede quizás nunca acabar. Para concluir, si se fijan, The Wall es un disco perfecto, pero yo diría que sobre todo en su concepto. Es uno de los mejores discos conceptuales de la historia y la estructura de ópera rock le beneficia mucho a las canciones. El concepto es tan complejo que cada uno puede hacer sus interpretaciones al respecto y encontrar cosas que otros quizás no han notado. Sin embargo, aquí Super Chino y yo hicimos un trazado más o menos básico de lo que dicen las letras de las 26 canciones que conforman The Wall. Una ópera rock insuperable, para mí una de las mejores de la historia y una verdadera obra maestra, la obra maestra de Roger Waters y uno de los discos favoritos de mi vida. Fue un gusto estar en este video junto a Super Chino y opinar de The Wall. Muchas gracias, Super Chino. Muchas gracias a ti, Osito Bonito Verdecito, por contar un poco del concepto de The Wall y por ayudarme a opinar de las 26 canciones que son caleta y teníamos que distribuirlas sin duda alguna. Así que bueno, muchas gracias al Osito Bonito por haber participado. Y claro, concluyendo, realmente creo que no tengo mucho más que decir de The Wall. Conceptualmente hablando, tal como dijo el Osito Bonito Verdecito, para mí es un disco perfecto. A nivel conceptual no le critico absolutamente nada. La decisión de hacer este disco una ópera rock es fantástica y es ideal. Y tal como dijo el Osito Bonito Verdecito, le beneficia a las canciones. Sin embargo, yo sí que le tengo un par de críticas a The Wall que son muy pequeñas, que no quitan que siga siendo uno de los discos favoritos de mi vida y uno de los que más me ha influenciado, de hecho. Lo que debo decir es que yo creo que hay que tener en cuenta que The Wall no es tanto un disco de rock progresivo. Esto no se lo critico, no es la crítica a esto. A mí me da igual, porque ustedes saben que el rock progresivo no es un estilo que me vuelva loco y no es uno de mis subgéneros favoritos del rock. De mucha gente sí, y lo respeto, pero si Pink Floyd no hace rock progresivo, a mí no me molesta, sinceramente. Musicalmente, The Wall, además de ser una ópera rock en su estructura, también The Wall es como un disco más de art rock, podríamos decir. Es un disco bastante variado que las canciones yo diría que se adaptan al estilo que necesita la letra y el concepto. Porque, por ejemplo, una canción como The Trial, yo no me la imagino ni en Dark Side of the Moon, ni en Wish You Were Here, ni en Animals. No me la imagino en ninguno de esos discos, porque esos anteriores discos de Pink Floyd sí eran de rock progresivo, sobre todo Wish You Were Here y Animals, y The Trial no tiene nada de rock progresivo. Es una canción musicalmente muy extraña para Pink Floyd, pero que en el concepto de The Wall funciona maravilloso, pero que si hubiera sido presentado en otro disco de Pink Floyd sin el contexto que tiene en The Wall, habría sido quizás una canción más extraña o muchos no la entenderían. Entonces yo creo que realmente hay que tomar en cuenta que esto lo digo tanto como crítica como también como un acierto del disco, es que The Wall es muy distinto a Animals. Por ejemplo, Animals claramente era un disco de rock progresivo que tenía 5 canciones y digamos que Animals es un disco que uno no necesariamente tiene que entender el concepto del disco para disfrutarlo. Hay gente que no pesca el concepto de Animals y que aún así lo disfruta. Recordemos que Animals está inspirado en un libro. Y de hecho eso me sucede a mí, o sea, a mí me gustan los discos conceptuales, pero como Animals tiene un concepto como político, no es tanto de mi interés, la verdad, porque yo no entiendo mucho eso. Y a mí lo que me gusta de Animals es la música. Aunque el concepto lo encuentro muy bueno, pero lo que realmente me gusta de Animals es la música. Entonces realmente, por ejemplo, el Animals sí es un disco que uno puede disfrutar sin entender el concepto. Y si entiendes el concepto y te gusta más todavía Animals.
Sin embargo, yo creo que con The Wall pasa algo distinto. Si no te gustan los discos conceptuales o no te gustan las óperas rock o no te gusta el concepto de The Wall, es muy difícil que te guste, porque las canciones musicalmente y lo que buscan transmitir están muy ligadas al concepto. Tienes que digerir el concepto de The Wall, tienes que sumergirte en él para realmente valorar la obra. Digamos que es imposible, o no imposible, pero muy difícil separar a The Wall, separar la música del concepto. Es muy difícil, porque está muy conectado. Por ejemplo, tal como dije, una canción como The Trial sin contexto sería una canción muy extraña, pero dentro de la ópera rock funciona de maravilla. Así como también las tres partes de Another Brick in the Wall tienen un contexto perfecto. Así como también los reprise que tiene el disco tienen más sentido y más justificación. Entonces, eso es lo que sucede con The Wall. En The Wall no es un disco de 26 canciones como tal. The Wall es un disco con un par de canciones y que tiene algunas melodías extras, algunos temas cortitos que lo complementan. Porque, por ejemplo, sinceramente, para mí, no lo digo como crítica, pero para mí, Is There Anybody Out There, lo siento como un relleno musical. Stop no es nada eso, o sea, musicalmente Stop es un par de frases y ya está, y un poco de piano y listo. Outside the Wall también es como nada musicalmente. O sea, por ejemplo, Stop y Outside the Wall, para mí musicalmente son como nada, o sea, son como la nada misma. Pero dentro del concepto de la ópera rock de The Wall, tienen mucha importancia. De hecho, Stop es muy importante, porque es el momento en el que Pink se da cuenta de que está cometiendo un error y de que tiene que cambiar. Pero Stop sin el concepto no es nada. ¿Me entiende o no? Eso es lo que sucede con The Wall. Como les digo, a mí me encanta el concepto de The Wall, por eso es que yo perdono que estas canciones que son tan cortas y que parecen tan insignificantes, yo le perdono que sean así porque el concepto la justifica. Pero sin el concepto y sin el contexto que tiene el disco a nivel conceptual, realmente vas a encontrar que The Wall es un disco con algunas canciones impresionantes, pero con mucho relleno. Entonces yo creo que ese relleno, esas canciones cortitas, que no son malas, pero son muy cortitas, y que es un poco absurdo considerar las canciones como tal, porque, insisto, Stop, Outside the Wall no son nada. O sea, Vera es preciosa, pero es muy cortita. Me encanta Vera, pero es súper corta. Bring the Boys Back Home pudo haber estado perfectamente dentro de Vera, por ejemplo. Todo este tipo de cosas se justifican por el concepto. Hay que tomar en cuenta eso, porque la primera vez que yo escuché The Wall quedé con sentimientos encontrados por lo mismo. Es un disco en el que cada pieza tiene que tener su contexto dentro del concepto del disco. Pero si te gusta el concepto, te sumerges en él y te interesa, vas a amar The Wall y va a ser uno de los discos favoritos de tu vida si es que lo tuyo son las óperas rock, porque eso es lo que me sucedió con The Wall. Tanto para mí como para el Osito Bonito Verdecito, The Wall es uno de nuestros discos de cabecera. Es un disco fabuloso, es un disco fascinante. De hecho, no por nada, años después de la publicación del disco se hizo una película que expandió un poco el concepto del disco. Sin embargo, no nos guiamos mucho en la película para hacer este video. Yo la he visto, la vi una pura vez, y no me guié tanto en la película para el concepto de este video porque queríamos centrarnos más en el disco original de 1979. Y bueno, si ustedes se fijan, The Wall también tiene muchos paralelismos en el concepto con la vida de los propios integrantes de Pink Floyd, porque todo eso de que el padre de Pink murió en la guerra y todo esto, y esos traumas que tiene Pink con la Segunda Guerra Mundial, están inspirados en los traumas reales que tiene Roger Waters, porque a él le tocó presenciar la guerra de niño, por lo que le tocó generacionalmente. Entonces Roger Waters nos muestra aquí sus traumas de niñez, y también se hace un poco de referencia a los problemas mentales que tenía Syd Barrett, el personaje de Pink, por ejemplo. En el disco se aborda mucho la fragilidad mental de Pink y su inestabilidad emocional, y lo duro que se hace enfrentar la vida. Y este tipo de cosas nos recuerdan mucho a Syd Barrett. De hecho, en la película de The Wall, en un momento de la película aparece Pink sin cejas, y eso es claramente una referencia a Syd Barrett, porque, como saben, en la época del Wish You Were Here, Syd Barrett fue a visitar a los integrantes de Pink Floyd luego de muchos años sin verse, y llegó completamente cambiado, llegó gordo, calvo y sin cejas, y los integrantes de Pink Floyd no lo reconocieron, y cuando reconocieron que era Syd Barrett se pusieron a llorar, y fue muy triste, muy dramático, y fue muy traumático para ellos ver a Syd en ese estado. Entonces, claro, The Wall es realmente el clímax de la carrera de Pink Floyd,
The Wall es la última obra maestra de su carrera, es el fin de la época de oro de Pink Floyd. Aquí los integrantes se llevaban muy mal. De hecho, en las sesiones de este disco se salió Richard Wright, el tecladista, y volvería a entrar en la banda, pero como músico de sesión, y cobraría dinero por su participación como músico de sesión, inteligentemente. Y claro, The Wall representa el final de Pink Floyd, pero es un final glorioso a nivel musical. Lamentablemente los integrantes de Pink Floyd se llevan muy mal entre ellos, sobre todo David Gilmour y Roger Waters. Richard Wright falleció en 2008, que en paz descanse. Entonces, y bueno, Nick Mason está ahí en el medio. Tal como en las peleas de los Beatles, Ringo estaba ahí en el medio. Como buen baterista, Nick Mason también está un poco en el medio en los conflictos de Pink Floyd. Pero bueno, lejos de eso, a nivel musical, The Wall es un disco alucinante. Y a pesar de que fue un momento duro para la banda, nos entregaron una verdadera obra maestra. Es la obra maestra de Roger Waters, que está complementada con el brillante trabajo de David Gilmour, tanto como guitarrista, como músico, como coescritor y también como cantante, y aporta su voz en muchas de las canciones de The Wall. Y bueno, Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason y Richard Wright hicieron un trabajo magnífico con The Wall, y realmente es uno de los mejores discos de la historia del rock y de la música. Así que no tengo mucho más que decir. Espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por ver. No olviden dejar su me gusta. No olviden suscribirse a mi canal si es que es primera vez que ven uno de mis videos. Pueden dejar en los comentarios qué opinan de The Wall, siempre respetando mi opinión y la del osito bonito verdecito y la de los demás. Disculpen si es que este video fue extremadamente largo. Es que bueno, The Wall tiene 26 canciones y más encima abordamos el concepto. Es un disco doble, dura como 1 hora 20 más o menos. Entonces imagínense, es súper largo, y más aún tomando en cuenta el concepto, que es muy profundo y da para muchas interpretaciones. Pero bueno, muchas gracias por haber visto el video completo. Muchas gracias al osito bonito verdecito por su participación. Si es que les llamaron la atención las melodías que interpreté a lo largo del video, son fragmentos de canciones que he subido en el canal de Super Chino. Aquí en las tarjetas y en la descripción les dejaré enlaces que los van a dirigir a listas de reproducción que recopilan todos los videos de los cuales les estoy hablando. En este caso son en su mayoría videoclips caseros de las canciones que he publicado. Estas canciones también están incluidas dentro de los discos caseros Maqueta Super Chino 1, publicado completo el 29 de mayo de 2021. Maqueta Super Chino 2 Carlitos, publicado completo el 20 de enero de 2023. El lado B de este disco es una ópera rock conceptual que se llama Carlitos Medley, que está conformado por 4 canciones. Por Ando como loco, Un día en la cárcel es lo peor, El mejor día de mi vida y Viví la esencia del rock and roll. Aquí se aborda la historia de un guitarrista de los 60 llamado Carlitos. Les recomiendo mucho que escuchen esas 4 canciones consecutivas que conforman una ópera rock conceptual de 16 minutos aproximadamente, que se llama Carlitos Medley. Les recomiendo mucho que lo escuchen, el lado B de este disco sobre todo, si es que les gustan las óperas rock como a mí, y si es que les gusta The Wall, por ejemplo, que es una ópera rock. Les recomiendo mucho que escuchen el lado B, la segunda mitad de Maqueta Super Chino 2 Carlitos, que es el Carlitos Medley, se lo recomiendo. Y también les recomiendo que escuchen Maqueta Super Chino 3, que cierra la trilogía de los Maqueta Super Chino. Les recomiendo mucho que escuchen estos discos que son caseros y espero que les gusten. Y bueno, también les recomiendo que escuchen y vean los capítulos de la saga de videocómics musicales de El Mike y el Fideo. Cada capítulo incluye una canción nueva. Y entre los personajes que salen en El Mike y el Fideo sale el osito bonito verdecito, para que lo vayan a ver. Así que bueno, muchas gracias por ver. Espero que les haya gustado. Perdón que el video haya sido muy largo. Paz, y sin nada más que decir, les deseo lo mejor. Chao, cuídense, aprovechen su vida y sean felices. ¡Hey, yeah! Es como un límite territorial que quiebra la intimidad que tú y yo podríamos tener jamás.